me ha escrito un editor alemán para solicitarme una nota sobre el desarrollo de mi pensamiento y carácter con un esbozo de mi autobiografía, he pensado que el asunto me divertía y que quizás pudiera interesar a mis hijos o a los hijos de estos. Sé que me hubiera interesado grandemente haber leído un apunte, aunque fuera tan breve y superficial como este, del pensamiento de mi abuelo escrito por él. He intentado componer el relato de mí mismo que viene a continuación como si hubiera muerto y estuviera mirando mi vida desde otro mundo. Tampoco me ha resultado difícil, ya que mi vida casi se acaba. Autobiografía de Charles Darwin. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debate o tertulia alrededor de libros, revistas, películas o cualquier otra fuente de información que nos ayude a comprender este fenómeno tan maravilloso que son las ciencias naturales y la biología en particular, ¿no? Hoy los invito a que conozcan este libro, la autobiografía de Charles Darwin o de Darwin, publicada pocos años después de su muerte. La edición que yo tengo es de 1993 en español y la publicó Alianza Editorial S.A. Es un libro de bolsillo, práctico y muy fácil de leer. Bien, mucho se ha escrito sobre Darwin, creo yo. Hay biografías autorizadas, no autorizadas, compendios impresionantes de expertos que han tratado de desentrañar cómo era este genio, cuál era su pensamiento, su forma de ver el mundo, pero pues también en esto Darwin toma cierta ventaja y él mismo se encarga en los últimos años de su vida en componer un texto en el cual intenta mostrarse como un ser humano, tal cual como era, ¿cierto? Es un texto anecdótico, incluso con un tinte de humor. Tiene Darwin un sentido del humor muy fino que logra imprimir en estas letras, y considero yo que si uno quiere acercarse un poco más a uno de los gestores, junto con Wallace, de la teoría de la evolución, creo que esta es una gran oportunidad porque, como les digo, es un libro pensado para los descendientes de Darwin y para todos en general, porque la familia decidió que esto era un material muy valioso que valía la pena compartirlo, ¿no? Es un libro, como les digo, en primera persona, anecdótico, que divide la vida de Darwin, yo diría que en 3 o 4 etapas. La primera etapa, que es la del colegio, de la infancia, muestra pues su grado de inocencia frente a las bromas que le hacían sus amigos. También digamos, desde muy pequeño él estuvo en contra de los modelos educativos que regían en ese momento. Sentía que no aprendía nada, que perdía el tiempo, le aburrían las clases. Prefería en su primera infancia coleccionar sobre todo insectos, especialmente cucarrones, escarabajos, y se ha vuelto casi que un experto sin tener una formación o un criterio, pero sí con un modelo sistemático de organización que seguramente fue una de las habilidades o competencias que él adquirió desde muy pequeño y que le sirvió posteriormente para la formulación de su teoría, ¿no? Una relación familiar muy fuerte, un hijo muy amado, muy querido, que pudo dedicarse, digamos, a vivir una infancia feliz, y que cuando llega a su adolescencia, e incluso más tarde, tiene que estudiar, pues se encuentra con el mismo conflicto en la universidad o en los estudios superiores que encontró en la escuela. Sentía que la educación era una pérdida de tiempo, e incluso hay una parte donde se refiere a un maestro que le enseña geología, que de lo que, digamos, lo único que él aprendió de él fue a odiar la geología a tal punto que prometió no volver a tomar un libro de esta materia en sus manos. Cosa muy curiosa porque que un profesor despierte en uno una aversión total por un discurso, así debieran haber sido sus clases o su enfoque. Criticaba mucho el tema de la memoria, que le hacían aprenderse textos de literatura antigua, casi 40 páginas de un fin de semana a otro, que recitaba al pie de la letra, sacaba una buena nota, pero que olvidaba rápidamente. Tanto así que cuando él empezó estudios universitarios,
se quejaba o adolecía de haberse olvidado de prácticamente todo lo que había aprendido antes y le tocó volver a estudiar con profesores particulares, ¿no? Un amante de la música, le gustaba mucho la música, pero se declaraba el hombre con el peor oído musical del mundo. También le gustaba la cacería, le gustaba la juerga. Él dice que se arrepiente de haber perdido tanto tiempo entre los amigos jugando cartas y disfrutando de la cacería, pero también recuerda siempre con alegría esos momentos que le ayudaron de alguna manera a consolidar pues su espíritu, ¿no? Sufrió una afrenta de la vida, digamos un momento triste, que fue cuando su padre, al ver que no elegía carrera o que no le iba bien o que no asistía a las clases, le dijo que iba a ser la vergüenza para sí mismo y para la familia, y él, tan anciano como estaba cuando escribió su biografía, recordaba el dolor que esas palabras le habían generado, siendo pues su padre un hombre tan amoroso con él, ¿no? En la universidad empieza a asistir a unas clases, a otras no, y descubre a un profesor que es de nombre Hemstrom, ya se me perdió este nombre, que fue un botánico al que le ayudó muchísimo a encaminarse por la vía del trabajo científico. Él fue el que lo recomendó para el viaje del Beagle, y creo yo que este es el segundo gran momento que tiene Darwin en su vida, cuando él acepta ser el naturalista del barco Beagle. Henslow es el nombre del botánico, Henslow. Cuando él decide, con la ayuda de su tío, porque su papá no estaba muy convencido, sin recibir paga y sin experiencia muy definida, se va como naturalista de un barco de la reina o del reino, 5 años por alrededor del mundo, y en ese momento pues transforma su pensamiento, es muy observador, es muy sistemático, toma muchas notas, todo le interesa, pero obviamente él estaba detrás de aspectos meramente geológicos, pero pues no era imposible que no cayera en cuenta de la diversidad biológica y las adaptaciones de las especies en los diferentes escenarios naturales a los que él asistía, ¿no? Ya hay otro video que habla sobre un libro que él escribió, se llama Viaje del Naturalista, pero pues aquí retoma esos pasajes, como por ejemplo él era el peor de los marinos porque mantenía con mareo y vómito, pero eso le generó alguna animadversión con los compañeros. Sin embargo, era un excelente cazador y proveía de grandes piezas de comida al barco, entonces ahí se compensaba una cosa con otra. Fitzroy, que era el capitán del barco, era un joven idealista y disfrutaba mucho de la conversación de Darwin, a tal punto que lo consideraba uno de los hombres más inteligentes o más educados o con mejor discurso de argumentación de toda Inglaterra, ¿no? Tuvieron sus conflictos a tal punto que en algún momento casi que queda abandonado Darwin en América y hubiese tenido que viajar en un barco comercial, pero los lograban sacar adelante e hicieron un grupo muy bueno, un dúo muy bueno, que a la postre pues se rompió por las posiciones críticas de Darwin versus las ideas creacionistas de Fitzroy, ¿no? Fitzroy, sobra decir que se suicidó muy joven. Luego viene la tercera etapa de Darwin, cuando desciende del barco y se dedica en su casa pues, al cuidado de su familia, al cuidado de sus cosas, de sus negocios. No sé si Darwin trabajara, además de producir pues, toda esta construcción teórica, pero se encierra y es un Darwin enfermizo, es un Darwin que no gusta de la gente y se dedica de manera sistemática, vuelvo a decir la palabra, y de manera organizada a analizar sus observaciones y a construir su discurso alrededor de la evolución de las especies. Una cosa que me causa curiosidad es que estando en su casa, él hacía un horario de trabajo y entraba a su estudio a las 8 en punto de la mañana todos los días a escribir, a leer, a contestar cartas, a hacer análisis, a buscar información, y era prácticamente que un trabajo o un escenario laboral con horario totalmente definido y cumplido, ¿no? Se rodea de grandes amigos, no muchos, entre ellos uno que se llama
Thomas H. Huxley, que es quien lo motiva, le comparte algunas ideas, le cuenta qué dice la academia en ese momento, le ayuda a resolver algunos problemas y lo defiende frente a los ortodoxos que pues lo critican por las posiciones que ha tomado Darwin con su teoría de la evolución, ¿no? Rescato cosas, por ejemplo, en su momento de elegir carrera, optó por ser un sacerdote anglicano, un pastor, y hay una carta que él recibe donde le han hecho un estudio antropológico, más bien frenológico, y le han caracterizado como un excelente sacerdote debido a ciertas protuberancias que él tenía en su cráneo. Decía que había podido ser un excelente pastor, y pues dadas las circunstancias y los pensamientos de Darwin, no sé qué tan buen pastor hubiera sido. Pero me parece muy curioso cómo todavía en esa época la craneometría y otra serie de elementos se consideraban a la hora de definir profesión, ¿no? Hay que decir también que a pesar de que tuvo una vida tranquila, pues muy ligada a la enfermedad, a la debilidad, tuvo un gran golpe que fue la muerte de su hija, una hija a los 10 años de edad, y parece que él nunca se levantó anímicamente de esa situación. Siempre cuestionó el por qué una niña tan joven debía morir, y eso parece que influyó también en su pensamiento frente a lo religioso. No, hay que decirlo, Darwin nunca hizo un ateísmo militante o se declaró él en sí mismo ateo, tampoco en contra de la religión de una manera directa, sino pues él simplemente aseguraba que, dadas sus observaciones y sus conclusiones, el creacionismo no era una fuente de información o de argumentación para explicar la teoría o el origen de las especies y su evolución, ¿no? Fue un personaje bastante importante. Ustedes saben que en ese momento había varias posiciones muy radicales, por ejemplo, entre los transformistas y no transformistas, mejor dicho, los que consideraban que las especies transmutaban y los que no, entre los evolucionistas lamarquistas y los que no eran tan lamarquistas, y los frutos o el producto del trabajo de Darwin se ven a conocer o a fortalecer en el siglo XX con el aporte de Mendel y, creo yo, con las nuevas lecturas que se hicieron sobre este trabajo, sumado a las observaciones de Alfred Russel Wallace, que también son muy valiosas y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pues al final cuenta Darwin de sus aventuras, de sus alegrías, de sus tristezas, y como les digo, no es un libro científico, hace referencia a elementos de sus teorías y de su visión del mundo. Recuerden que Darwin no solamente publicó el origen de las especies, trabajó también sobre el origen del hombre, y eso sí que generó toda una controversia, incluso lo llegaron a caricaturizar y a vilipendiar, pero pues él obviamente estaba respondiendo a unas observaciones que él había hecho y que las argumentaba desde el trabajo sistemático de la biología, ¿no? Bien, los dejo hasta aquí, los invito a que lean esta biografía, se encuentra ya en internet, o pues todavía hay muchos ejemplares de esta edición, muchos ejemplares, que es realmente económico, y como les digo, nos ayuda a conocer a ese Darwin que, como dice un profe en un video, ya abajo les coloco el nombre y les relaciono el video, todos recordamos a Darwin como este señor viejito, barbado, que ya está como en la postrimería de la vida, y resulta que hay un Darwin joven, hay un Darwin enérgico y curioso, que es el que lo lleva a hacer la teoría de las especies. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, y nos vemos en un nuevo capítulo de Leer la Biología.